La guía de Adán Serret, quien ha impartido a través de herramientas de crítica literaria. Hoy comenzamos con una muestra, digamos, de ciertas reflexiones. Hoy no son productos finales los que vamos a escuchar, sino en realidad son textos en proceso, textos que como si los sostuvieran en el aire, ¿no? La reflexión que generó esos talleres y se queda acá presente. Pues Adán, muchísimas gracias por, pues no solamente por este taller, sino por todos los otros espacios de formación que hemos generado en literatura contigo. Confío en que creo que las herramientas que nos has brindado nos han hecho apasionados de la literatura desde otros espacios, con herramientas críticas, responsables, y bueno, ojalá que lo que hoy escuchen otras personas también les interese, ¿no? Acerca de cómo acercarse a desarmar una obra, ya sea literaria o no sea literaria. Bienvenidas y bienvenides en nombre de Julia Santibáñez, directora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de Julieta García y de todo el equipo. Les damos la más cordial bienvenida y que disfruten esta sesión abierta. Están bienvenidos a hacer comentarios también, si es que quieren hacerlos en Facebook. Les podemos dar lectura acá. Y Adán, es toda tuya la sesión. Muchas gracias, Bruno. Me avisas, cualquier cosa que haya en Facebook que yo no pueda ver o que se me haya ido, por favor, aquí estoy atento. Pues hola a todas y a todos. Muchas gracias por esta sesión. La verdad, ha sido un grupo maravilloso. He aprendido muchísimo. Creo que esa es la maravilla del conocimiento. Decía un premio Nobel irlandés, George Bernard Shaw, que el conocimiento es lo último que nos queda, que es anticapitalista, decía George Bernard Shaw. Esto lo sé por un filólogo italiano maravilloso que se llamó Nuccio Ordine, quien tuve la oportunidad de ser intérprete de Nuccio Ordine, y que tiene un texto sobre literatura que se llama La utilidad de lo inútil. Ahí hace una serie una compilación de textos en donde la literatura es útil precisamente porque es inútil en este mundo. Y bueno, Nucho Ordine, y eso me recordó muchísimo nuestra clase de hoy, con Ayeli, con Ana, con Bruno, por supuesto, con Edgardo, con Marco, con Luis, con Arturo, y con Ana y con todas las demás personas que estuvieron, que uno va a dar una clase y lo que resulta hermoso es que uno termina aprendiendo muchísimo, ¿no? George Bernard Shaw decía que el capitalismo funciona, que tú sales de tu casa con una manzana, este, vas a la escuela, el capitalismo es que alguien te compra tu manzana, regresas sin tu manzana, pero con dinero. En cambio, decía George Bernard Shaw, es que tú vas a la escuela con un conocimiento, encuentras a una persona, le das ese conocimiento, esa persona te da un conocimiento a ti y regresas a tu casa con dos conocimientos. Entonces, por eso es anticapitalista el conocimiento y bueno, eso me ha pasado muchísimo en este curso. Otra cosa importante con la que quería empezar y es dar agradecimiento también a Bruno, es que cuando estábamos viendo cómo se debía llamar el curso, a mí no se me había ocurrido un nombre tan bonito como el que se le ocurrió a Bruno, que entonces él también sugirió algo que me el texto de Edgar, texto de Arturo que he podido leer, que me fascinó. Es decir, nosotros le pusimos desarmar una obra literaria y a Bruno se le ocurrió, es lo mismo sentir y pensar. Creo que el curso se ha tratado mucho eso, que a veces puede haber una tensión, son cosas diferentes, sentir y pensar, pero hoy vamos a desengranarlas más. Me parece que lo hemos hecho muchísimo. Por ejemplo, en desarmar una obra literaria, comenzamos con un texto que no es precisamente teórico, sino con este librito que se llama Las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Leímos en específico la metamorfosis de Dafne, que le encontramos una contemporaneidad brutal, ¿no? Recuerdan, leímos todo el mito, cómo lo había leído Ovidio, lo desengranamos, y también vimos cómo lo había visto Garcilaso de la Vega, que él veía más bien las paradojas del amor, ¿no? Garcilaso de la Vega decía que mientras llora Apolo a Dafne, ya se convirtió en un árbol, el árbol se hace más fuerte, es decir, en cuanto más lloras a la persona que quieres, más lejos está de ti, piensa Garcilaso de la Vega. Quevedo ve también otra paradoja allí, y es que como esa condena del árbol eh,
que Dafne, por querer cambiar de cuerpo, se convierte en árbol y ese árbol necesita el sol, es decir, necesita de alguna forma a su verdugo y en su verdugo encuentra la belleza para que es terrible, pero nosotros en clase, me parece, lo que vimos fue quizás una lectura desde nuestro presente, como Dafne lo que le dice a su padre es, quítame ya de este cuerpo hermoso que ya me ha causado muchos problemas. Este cuerpo mío bellísimo ha sido la causa de todas mis desgracias. Eso fue lo que leímos nosotros de alguna forma, o bueno, ya lo veremos en las cosas que hayan escrito. Siéntanse libres, por favor, de interrumpir cuando haga falta. Y lo que me parece muy bello entonces es que yo pensaba que nosotros, más que tener, o pienso, herramientas que las tenemos, tuvimos a Ovidio, tuvimos a Josefina Ludmer, este texto hermoso de literaturas postautónomas, que nos ayuda muchísimo a entrar a una librería y leer la literatura de nuestro presente, porque si nos quedáramos con solo vídeo, pues tendríamos que recurrir a textos muy antiguos, entraríamos a cualquier librería y no podríamos leerlos nada si esa fuera nuestra teoría. Josefina Ludmer nos conecta con el presente y de ahí dimos un salto hacia atrás, 150, 200 años atrás, y vimos a Hugo Friedrich que hablaba de las categorías negativas de la literatura, como Baudelaire, Edgar Allan Poe, por supuesto, y Rimbaud ya no es la belleza de la literatura, ya no es que te haga bien, no es que te haga una mejor persona, sino casi a veces para Baudelaire de una forma contestataria lo contrario, ¿no? Eso vimos con estos autores, en eso seguíamos teniendo herramientas y cerramos con un texto para pelearnos, para discutir, que creo que algo que nos hace falta es también como sociedad aprender a escuchar a gente que no piensa como nosotros. Y ese fue Harold Bloom, el reaccionario Harold Bloom, que tiene la elegía del canon, que vimos que desde el texto elegía de un canon, está de algo que ya se murió. El canon, es decir, los grandes autores para Harold existe y todos los que están fuera de los grandes autores los llama nada más y nada menos, quiere pelear Bloom, los llama la escuela del resentimiento. Entonces, esas son las herramientas que tuvimos, pero con lo que he podido leer de estos dos textos, con los puntos de vista que han compartido todas y todos ustedes, me doy cuenta que los textos, no sé qué piensen, no son el desarmador, no es Friedrich, no es Ovidio, no es Ludmer y no es Bloom, lo que es el desarmador, sino nosotros mismos. La belleza, eso que tenemos que decirlo, la belleza de estudiar literatura es que quien se transforma eres tú, ¿no? Eso es lo que es hermoso. Quien tiene más capacidades de pensamiento, más amplitud, somos nosotros. Esa es la belleza anticapitalista del conocimiento. Y ahí finalmente está la tensión de sentir y pensar. Dos verbos que al parecer están lejos, pero que se encuentran más cerca de lo que pensamos. No sé si sabían, seguro sí, son muy cultas y cultos todos ustedes, que en la Edad Media durante un tiempo se pensó que la razón estaba en el corazón. Durante mucho tiempo, que el sentido racional estaba en el corazón, es decir, sentir y pensar ahí estaban muy cerca. Entonces me parece que con base en estos textos que leímos, descubrimos que la intuición, el sentimiento, se acercan muchísimo al pensamiento, sobre todo en literatura. En literatura los verbos sentir y pensar, que se le ocurrieron de manera brillante a Bruno, están todo el tiempo en tensión al grado que se confunden. A veces no sé si siento a Dafne o la pienso, no sé si la pienso o la siento a Dafne, ese conjunto de la relación con su cuerpo, esa huida que tiene de la violencia de Apolo, la sentimos y la pensamos, entra en juego, creo que como en casi ninguna otra disciplina como en el arte, el pensamiento y el sentimiento, este lado humano tan profundo. No sé si hasta ahora tengan algo que decir para pasar a leer los textos de nuestras compañeras y compañeros. Yo no voy a abusar, aquí está Edgardo que dirá que yo leyera el texto. Y me parece muy interesante además algo que sucedió. Muchas veces en los cursos de creación literaria, pues se enfrenta el autor, la autora, ante la página en blanco, porque pareciera que la creación tiene que venir de por aquí arriba, ¿no? De una musa. En cambio, lo que sucede aquí, que es muy interesante, cuando nos volvemos desarmadores literarios nosotros, es que casi es como un impulso natural escribir. Vean qué interesante, ¿no? Cuando estás pensando mucho,
sientes mucho, impulso es la escritura. Un impulso de comunicación ante eso que leímos es la escritura. Los textos que leímos, por cierto, casi todos fue poesía, perdonen el purismo, pero a veces la poesía, como no necesariamente cuenta algo en particular, es cuando vemos en más esencia, ¿no? Entonces vemos a Ovidio, vemos a Garcilaso, a la maravillosa Sara Uribe, ¿no? A Rimbaud, Mallarmé y otros textos. En fin, dice el texto de nuestro compañero Edgardo. Lo No proyecto lo en veo, pero aquí pantalla, debe estar. Dan. Proyecto aquí en la Sí, pantalla. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Cuando lo proyectes, lo leo. ¿Quieres Muy bien. entonces iniciamos con Voy a esto leer o iniciamos con con esto? este, pero primero el poema. Ok, Ajá, por favor. Primero el poema nos pidió Edgardo, que no lo perfecto. veo en el curso, pero Abajo, espero que abajo, esté ahí. abajo. Voy a leer primero el Vamos. poema y luego la explicación. Ok, va. Dice, el cochino, entre paréntesis, su muerte. Ver la muerte del cochino y en la boca sentir sangre que en desvanecido flujo mana de su cuello herido. Escuchar horribles gritos que desgarran los oídos y sufrir en tu pellejo el piquete del cuchillo. Ver los ojos del cochino que te miran con el odio producido en su agonía y que infectan tus entrañas. Percibir las convulsiones de sus patas amarradas que en fugaz y breve intento quieren imponer venganza. Oler vómito verdoso que del cerdo floreciente de su hocico abierto mana como última protesta. Percibir final chillido, sentir póstuma patada, obtener condena extraña por la muerte del cochino. Eh, Se queda flotando un rato el poema después de leerlo, porque ahí entra el sentimiento. Y como nosotros en este curso hicimos de manera humilde, pero completamente comprometida el ejercicio de la crítica, Edgardo nos da primero el poema, lo cual me parece una gran idea, y después nos viene una explicación. Esto no es nada más y nada menos que arte moderno puro. Arte moderno puro es aquel que es tan importante la explicación como el sentido del... Cuando se acercan al Museo Jumex, hay que acercarse y ver todo el texto. Si solo ves la obra contemporánea en especial no está completa sin su contexto. Esa es una característica de la obra moderna, ¿no? En general el arte está así, pero esa es una característica. Va, nos dice Edgardo, lo que se describe sucedió ante los ojos de un niño, fue escrita por un joven y es presentado ahora por una persona de la tercera edad, que son uno mismo. Esto fue en un lugar y un tiempo donde se tenía que cortar leña para calentar el boiler, donde la televisión era un relativo lujo y donde se podía pasar la tarde viviendo en lo alto, viendo en lo alto parvadas grises mientras se escuchaban boleros rancheros provenientes de la rocola de una cantina cercana. Comparto este escrito que, a propósito, pero vanamente, trato de no adjetivar. Es un sentimiento que, tras una vivencia de antier, se plasmó ayer en papel sin que se tuviera una base literaria formal, sin que hubiese ninguna pretensión de eloquio o trascendencia. No quiso ser, y valen todos los antónimos, agradable, importante, bien escrito, sublime, especial. Solo se hizo tratando de ser directo y simple. Seguramente con más talento se hubiese logrado algo mejor. Probablemente con una mejor formación teórica se podría haber tenido un mejor resultado, no lo sé. Lo que sí sé es que se vivió con un asombro absoluto y se escribió tratando de evitar aquel episodio, con la inevitable distorsión que a los recuerdos causa el paso de los años. Si esto tiene o no algún mérito literario, no importa, solo trato de compartir un hecho que, en su momento, trató de hacerse a manera de poema. El suceso quedó en el recuerdo de un pequeño y se ejecutó para que al día siguiente fuese parte del festejo de una boda para la celebración del amor. Genial. Sí, sin duda, por favor, críticas, críticos, los escuchamos lo que haya que decir, pero creo que nos deja claro, Edgardo, que estamos, nuestra teoría, nuestro desarmador literario, nos serviría aquí Hugo Friedrich, ¿no? Para decir, en la sangre, en el trauma, ¿no? En el trauma oscuro, en quizás ese primer momento virginal donde descubres la muerte, hay un conocimiento, ¿no?
Es lo que nos dice Hugo Friedrich en las categorías negativas, que por eso es poesía moderna. Es decir, hasta antes, vean qué locura, ¿no? Claro que está en el barroco, como bien lo sabrá Cordelia, claro que en la misma literatura clásica de griegos, en Anacreonte, en griegos y latinos, poemas que no todo es bello. Sin embargo, que el punto de descubrimiento y de conocimiento sea la oscuridad, que sean categorías negativas, es algo propio de la poesía moderna. Entonces, me parece muy bien escogido, Edgardo. Felicidades, enhorabuena. Me encanta tanto el poema como la explicación de él. En lo particular me gusta el título, me gusta que se llame El Cochino porque creo que la poesía lo que hace es hacer una reconciliación o una vuelta a lo que ya está hecho, ¿no? Creo que cochino tiene siempre el adjetivo de sucio, tiene un adjetivo en este mundo gordofóbico de obesidad, ¿no? El cochino. Y en este caso es como el pobre animal, en su sacrificio para funcionar de alimentación, como el animal, incluso por su propia dignidad de su vida, brinda un conocimiento, ¿no? Que es lo que nos dices y brinda una experiencia. Y creo que la compartes increíble, Edgardo. No sé, querida clase, si alguien tiene algo que compartir a partir de lo de Edgardo. Tú mismo, Edgardo, Eh, también si quieres decir algo. Ana, por favor. pues me gustó mucho, me parece que es muy poderoso, que aparentemente es muy sencillo, pero no lo es tanto. Creo que tiene muchos posibles significados y eso lo hace muy poderoso, esa violencia, pero vista al mismo tiempo de una forma ingenua, inocente, que le da mucho poder. Me gustó mucho. Claro, claro, eso me gusta mucho, Cordelia, porque es algo impresionante como nos dicen en la explicación que lo escribe alguien mucho tiempo después, ¿no? Ese acto que puede parecer banal, pero que es salvaje, que se ve el origen del mundo, ¿no? El origen del mundo muchas veces está en esa violencia de tener que matar a un animal para comer, ¿no? Para celebrar el amor, es al final de tarde. Los seres humanos no somos personas tan, tan agradables muchas veces. Bruno, por favor. Edgardo, yo celebro que haya esta distinción después del taller, como de colocar la importancia del género literario en otro espacio, ¿no? Y priorizar otra cosa que no sea el género, que creo que es una perspectiva importante en la formación, escritura y crítica literaria, ¿no? Como creo que me parece una de las rupturas de los paradigmas de la crítica más esenciales, ¿no? No sobreponer el género sobre lo que está ocurriendo. Entonces, o sea, sobre lo que está pasando, ¿no? Que creo que justo tal cual dices, Edgardo, yo privilegio esto y creo que eso es la escritura, ¿no? O sea, antes que un montón de herramientas, privilegio que esto sentí y ni siquiera tengo la responsabilidad de nombrarlo, ¿no? Ya no será mi responsabilidad. O sea, evidentemente este postulado que yo digo es una cosa que se suma a la conversación de lo que opinen otras personas, escritoras, escritores, pero que una persona, digo, por lo que conocí de ti en el taller, se lleve esa sensación, ¿no? Que el género no tiene tal importancia, sino que hay otro nivel, no, lo celebro. Gracias. Me encanta. Fíjate que no había visto eso, Bruno, y es espectacular, ¿no? Es espectacular. Podemos aquí robarnos tantito del inglés, eh, 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 dos términos que sean muy interesantes, que nos van además a abrir este texto. Creo que dos términos nos ayudan. Por ejemplo, en inglés son dos palabras. Está gender, por ejemplo, y gender es exclusivamente del sexo, ¿no? En este texto de Edgardo no hay gender, ¿no? Es decir, no hay un yo que sexualice como en algún rasgo binario, ¿no? Eso es muy interesante. Es un poco lo que decías, ¿no, Bruno? Me refería más al género literario. O sea, como a Ah, decir, esto es poesía, esto es ensayo, esto es, o sea, más bien me refería como a renunciar al género de decir, porque muchas veces pienso que eso detiene la escritura, ¿no?
y lo noto, no solamente lo pienso, lo veo en los talleres, ¿no? Que en el taller de ensayo, por ejemplo, ayer con Luis, es como, ay, ensayo, pero es que no, pero ¿cómo se escribe un ensayo? Y es como, no, bueno, escríbelo y vemos si sale el ensayo, y si no, pues salió tremendo poemón o novela, lo que sea, ¿no? Más bien a ese género me refería, pero me encanta hablar de género, sexo genérico. Sexo genérico. No es maravilloso, Bruno, porque incluso no está, ¿no? Digamos que a lo mejor en un poema fundacional, a lo mejor sería esta generación de una sexualidad a partir de la sangre, ¿no? Que puede estar, pero aquí no, ¿no? Aquí está el individuo ante el mundo sin necesidad de gender. Y por otro lado, en inglés, y vamos a tocar el punto, para decir género literario se dice en francés genre, entonces como genre. Entonces, en cuanto al género, esto es fantástico, justo lo que apuntas del ensayo, y es que los lectores, las lectoras, en cuanto eh, más neófitos seamos, por ejemplo, exigimos más un género, ¿no? En cuanto más te adentras en la literatura, menos pides un género. Por eso la poesía se mueve siempre en un lado extraño, ¿no? Que cuenta, que canta, que se mueve allí. Y creo que nos puede pasar algo hermoso que hacían los románticos alemanes, toda esa generación de románticos alemanes. Cuando sacan su revista, a los artículos les quitan el nombre del autor. Y les quitan el nombre del autor para que las y los lectores no esperen un género de quien van a leer, ¿no? O sea, porque tú lees Fabio Moravito, dices, ah, puede ser un poema o un cuento. Lees Juan Villoro, dices, ah, seguro va a ser un cuento, ¿no? Lees Sara Uribe y dices, va a ser un poema, ¿no? Entonces, ahí hay una precondición que tenemos ante los textos y en este caso se mueve muy bien. No sé si alguien tiene algo más que decir de este texto de Edgardo. Tú mismo, Edgardo, si tienes algo que decir. No, francamente, creo que dijiste todo. Incluso me marcaste algunas cosas, como tú le decías a Bruno, que no había visto en la dimensión en que lo estás viendo tú. Lo que sí es cierto es un poquito lo que dijo Cordelia, totalmente de acuerdo. O sea, esto fue visto con unos ojos bueno, mis ojos cuando era yo un niño, en un pueblo, bueno, aquí en mi casa, pero cuando era esto no estaba muy civilizado. Y ahí está dicho, o sea, es el impacto que queda y que no se quita hasta 20 años después cuando se escribe, ¿no? Lo recordé, lo busqué y ya viene lo demás, ¿no? Ya con la visión de tratar de encajarlo en lo que estuvimos viendo. Y aquí está, este punto, ¿no? Sin mayor palabra. Claro. La escritura, uno de los rasgos muy profundos que tiene la escritura es ser eh, catárquica. La literatura tiene un carácter de catarsis. Hay una anécdota muy importante de el cuentista con un gran sentido del humor, Francisco Hinojosa, solo tiene eh, un libro serio, Francisco Hinojosa, todo lo demás es broma. Y el único libro serio que tiene se llama Migraña en racimos, y es cuando él sufría migraña y escribió ese texto y dejó de sufrir migraña, Francisco Hinojosa. Entonces, ahora que lo dices, Ricardo, cómo está ahí eso y que busca ser contado. Pero ya tenemos el texto de Cornelia, me parece, ¿verdad? Sí, sí, Listos, cuando... cuando quieran. Ok, son dos pequeños textitos, uno es un poema y el otro pues es una especie de mini manual de consejos. Ok, Canon fúnebre a Bloom, poema en que cierta Ana Cordelia interpela al agónico Bloom. Oh Canon, tan nibio como los brazos bellos de la muy fiel Andrómaca, sean tuyos los lamentosos lazos con que ceñiste cruel a las letras. Muta su cuerpo con veloces pasos del falso y docto dios Apolo. Huye, cual Dafne de sus ardientes abrazos. No es contra ti, vivo Shakespeare, mi canto, ni humanas voces suyas adjurar. Cervantes, Calderón y Dostoyevsky, amigos son de mucho bien amar. Mas también lo son Garro, Platt y Shikibu. Humanas letras van a traspasar el tiempo y la memoria.
cuerpo vivo de tinta y papel, en mi piel grabar. Y Wow, voy con el siguiente, si quieren, una vez. me encantó. Ok. Sí, gracias, Cordelia. Ujú. Claves y consejos para acercarte al canon sin volverte fanático, fanática, fanática. 1. Recuerda que el canon literario es occidental, mana de una cultura blanca, eurocentrista y colonialista. 2. El canon literario está inserto en un contexto histórico, político, social y filosófico determinados. No debes ignorar esto. 3. El canon no es más la Biblia, ni viceversa. 4. El canon fue por mucho tiempo patriarcal, misógino y racista. Me faltó clasista. 5. El canon es una expresión de poder, poder para nombrar y poder para ignorar. 6. El canon tiene muchos autores grandiosos, cuyo valor radica en lo humano y el cómo lo expresaron. Shakespeare no inventó a la humanidad, supo cómo expresar a esta. Por eso es universal, no porque lo diga Harold Bloom. Shakespeare y Cervantes vivirán muchos siglos más que quienes teorizan acerca de ellos. 7. Las obras surgieron antes que los críticos, no al revés. 8. Toda teoría literaria debe ser demostrada a través de los textos. 9. Eres un lector libre y tu humanidad es la medida de tus elecciones literarias. 10. La teoría literaria, si te gusta, sirve para conocer el entramado, materiales y procesos de las obras, pero no es un requisito para disfrutar una obra. Sin embargo, tener un bagaje cultural te puede ayudar a entender y disfrutar de una obra, de otra manera, una obra literaria. Disfruta de la literatura, es un regalo extraordinario. Wow, increíble, Cordelia, me fascinó. Me fascinó y justamente hablando de género literario, ¿no? Estas instrucciones son como de Julio Cortázar, ¿no? Me encantan. Que se vuelve la propia, las instrucciones se vuelve creación, me encanta. Y el primero también del canon. Incluso, ¿saben qué me quedé pensando, querido grupo? Después de nuestra última clase del martes, se los quiero preguntar con toda honestidad. ¿Acaso se podrá decir libre cátedra, diga lo que sea, no existe un canon? Es decir, adiós literatura mexicana, adiós literatura universal, adiós literatura originaria, cada quien según su momento que dé las clases de lo que guste. ¿Creen ustedes? No lo sé, no lo pusimos sobre la mesa, pero a lo No. mejor, porque yo estuve muy seguro de que necesitamos el canon siempre, pero no, no se los pregunté. Creo que Arturo ya levantó la mano. No, 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 realmente no era signito de aplauso, en el sentido de que, por supuesto, una definición de un canon, una elaboración de una lista, siempre va a ser subjetiva. En el mejor de los casos, intersubjetiva. Y entonces que se lo dejes a unos políticos que definan los planes de educación pública y ellos te digan qué dar, yo optaría mejor por quien dé la cátedra decida que es relevante para ese grupo en ese momento. Yo totalmente de acuerdo. Sí, Arturo, pero Entonces, sigue siendo un canon. O sea, viene de otra, no es el oficial, pero es un canon a final de cuentas. Un canon en el que se basa este profesor para ayudar a que se entienda mejor lo que en su concepto, ¿de acuerdo?, es la literatura. sí, No, es una no, paradoja, siempre es complicado. Arturo, por favor. perdón, no, no, no. O sea, porque justamente por eso me refería a lista. Finalmente, en un programa académico vas a tener una serie de lecturas que se conviertan en un canon, porque puede ser que ese mismo profesor en el periodo siguiente no dé los mismos libros. ¿Se me explicó? No es un canon ni para él o ella mismo. En un momento es relevante una lectura y en otro momento es relevante otra. Y justo en el texto que les compartí, que no era más que un juego, por eso digo eso. O sea, es canónico en tanto que está en el canon, y si está en el canon es canónico y nunca nadie osa eliminarlo. ¿Cómo dar un curso de literatura y no incluir a Homero? Es pecaminoso. ¿Se me explico? O sea, me parece que habría que superar eso y lo que venga al caso en ese momento. Ok, sí, me encantan estas discusiones porque saben que eh, estamos tocando esencias de la literatura que si no, no tocaríamos.
estamos tocando justamente por qué se tiene que leer un autor, por qué no, por qué envejeció, por qué es provocador, en fin, creo que son temas muy interesantes. Nayeli, por favor. Sí, pues creo que ya sucedió. Estaba o sea, en un taller de comunicación cuando iba en la preparatoria y existía justo esta corriente de la posmodernidad en la que se mezclaban los elementos que le daban mm, pues las motivaciones también a los géneros literarios. Y creo que pues esto se convirtió en algo que ahora se denomina género fluido y entonces tanto los géneros se entremezclan, como lo mencionaste hace un momento, como que en algún punto de los 2000, pues había una libertad impresionante respecto a qué dar en las clases. Si bien, como lo veíamos en las sesiones pasadas, son los entes de autoridad los que configuran el canon, pues este siempre estará en reconstrucción. A mí me llama mucho la atención algo que está sucediendo actualmente, que por ejemplo, la Biblioteca del Futuro. Justo hoy se anunció que una de las autoras que vimos en la sesión está dentro de esa lista. O sea, no nos va a tocar leerlo ni criticarlo, y eso creo que ya es la configuración de cómo entender la literatura. Entonces, creo que como en química la se transforma, y lo mismo pasa con la Claro. posmodernidad. Ahora ya es otra cosa, pero sucedió y seguirá. Vale, sí, un punto importante que no hemos tocado, hay muchísimos teóricos del canon, no solo Harold Bloom, naturalmente. Harold Bloom en esta elegía del canon cita, no sé si recuerdan, a un crítico que se llama escocés Alistair Fowler. Él escribe mucho sobre el canon. Y adivinen, él, de los grandes escritores sobre el canon, donde ve la manifestación más profunda del canon en el género. El género literario es una de las potencias del canon. Un ejemplo, Margot Glantz dice que empezó a escribir por ahí de principios de los 60 y que su maestro fue Agustín Yáñez, este autor que tiene esta novela Al filo del agua, y que Margot le da unos textos y le dice a Agustín Yáñez: Margot, están bien, pero no concretas nada, Margot. Eres puro fragmento. Tienes que tener un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. Si no, no hay obra literaria. Y lo que pasa es que Margot, por su esencia, escribía adelantada al tiempo. Ahora el fragmento es fundamental en la literatura. En la narrativa, justamente el fragmento se usa muchísimo, ¿no? Entonces, vean ahí cómo el género es súper importante. Muy bien. Ok, sí, solo quiero leerlo en texto a Cordelia, no sé si lo conozcas, Cordelia. No quiero dejar de leerte este texto y a todo el grupo que me recordó tu poema. Es un poema de José Emilio Pacheco y se llama Contra Harold Bloom, no sé si lo conozcas. Y dice el poema de José Emilio Pacheco: al doctor Harold Bloom lamento decirle que repudio lo que él llamó la ansiedad de las influencias. Yo no quiero matar a López Velarde, ni a Gorostiza, ni a Paz, ni a Sabines. Por el contrario, no podría escribir ni sabría qué hacer en el caso imposible de que no existieran zozobra, muerte sin fin, piedra de sol, reencuentro de poemas. Nada más, me recordó mucho tu poema, que me encantó. Creo que me gusta más tu poema que el de José Emilio. Ya, listo. Sí, exacto. Va, Luis. Sí, Pero perdón, Cordelia, creo no, que Ah, querías decir algo, ¿no? Sí, no, no. Cordelia, por favor. gracias. Rápidamente. Eh, con la pregunta que pusiste, llevo muchos años, desde el 99 empecé a dar clases, ahora solo doy en universidad, en la licenciatura en música, por cierto, pero les doy literatura y entonces son de edades muy variadas. Tengo gente súper joven, gente de mi edad y gente más grande que yo. Yo tengo 50, entonces así así. Creo que lo que pasó en la primera clase, que me pareció fabuloso, es que creo que parte de la clave del enamoramiento y encantamiento de la literatura puede estar en dos cosas que yo creo fundamentales: la lectura en voz alta y la literatura comparada.
creo que hay muchas cosas que se escriben en la actualidad y que consciente o inconscientemente esos autores, tienen sus referencias o sus paralelos en otras obras. Y yo creo que jugar con esas dos cosas a los jóvenes, a los nuevos lectores les prendería bastante. Yo creo que la literatura comparada es una cosa muy hermosa y potencia un montón de cosas, ¿no? Incluso no solamente de la misma literatura, sino también salen referencias pictóricas, arquitectónicas, musicales, de la misma cultura, de las noticias. Entonces yo creo que relacionar eso es sumamente poderoso y que ahí podrá estar la clave de vincular lo nuevo con el pasado, ¿no? Puede ser. Claro. No, me encanta, sí, sin duda, el canon tiene muchos defectos, pero una de las virtudes del canon es la intertextualidad, los ecos de otras literaturas. Y pensemos que la intertextualidad está desde Antígona. Antígona no sería lo mismo si no fuera hija de Edipo y Yocasta. Ese antecedente canónico e intertextual es fundamental, ¿no? Si no, sería, por eso su hermana le dice, nosotros no podemos hacer nada, somos hijas de lo peor que puede haber en este mundo, ¿no? Ahí radica la fuerza de un personaje y sin duda, sí, me encanta lo que dices, Cordelia. Cuando quieran, Bruno y Luis, les escuchamos. Voy, denme 2 segunditos. Sí, bueno, hola a todos, a todas. Yo les quería escribir un cuento reescribiendo algún mito, pero bueno, ya no me dio tiempo. Y para lo que sí me dio tiempo es para hacer, no un ensayo, pero sí, no sé, una reflexión final sobre todo lo que me hizo pensar este taller, que por cierto me encantó. Muchas gracias. Y bueno, lo titulé Desarmar es dialogar, porque creo que esa frase contiene todo lo que me llevo de ahí. Son 5 capítulos muy pequeñitos y bueno, empiezo. 1. Desarmar. Hace unos meses, por motivo de mi titulación, desarmé por primera vez una obra literaria, al menos en el sentido más formal, técnico y serio de la expresión. Escribí una tesis para obtener el grado de licenciado en sociología titulada Las representaciones sociales de la familia en el marco de la dictadura argentina en la literatura de terror latinoamericana contemporánea. 2 puntos, el caso de la obra de Mariana Enríquez. El título de la tesis, además de kilométrico, es un tanto engañoso, pues el análisis recae más que nada en la novela más famosa de la autora, Nuestra parte de noche. Varios cuentos más hicieron acto de presencia, pero sirvieron más como un preámbulo a la historia de Juan y Gaspar, la verdadera familia que me interesaba analizar. Por mi propia carencia paternal, quizá. Desarmé la obra tanto en su contenido como en su materialidad. Creo que me pasé de literal. De tanto hojear el libro para su consulta terminé por destrozarlo. Las hojas comenzaron a desprenderse, el lomo se llenó de arrugas verticales, la portada se mayugó y a los cantos los empapé con café. El objeto antes llamado libro terminó en partes, se volvió un montículo de papel sobre la mesa, descuartizado y repartido en mis lugares de trabajo. Fue una masacre. Volví a comprar la novela y me prometí jamás volver a tratar así un libro. Que sea la primera y última vez. Contén la voracidad lectora en la cabeza. No le permitas bajar hasta las manos, me dije. 2. Desarmar no es un acto solitario. 2 puntos, lo esotérico. La escritura tiene fama de ser solitaria, pero son puras apariencias. Todo en esta vida, para bien o para mal, es social. Un análisis teórico en función del desarme de una obra literaria requiere que dialoguemos con un cúmulo de conocimientos institucionalizado, transgeneracional y a la mano. Toda esa información tiene nombre y tiene rostro. Son las personas que me precedieron y que cimentaron las bases de mi particular universo cognoscible. Son las sociólogas y los sociólogos que, desde el nacimiento de la época moderna, se encargan de comprender los entornos de la vida social. Mi diálogo principal fue con Howard Becker, quien, en su libro titulado Para hablar de la sociedad, la sociología no basta, desarrolló una teoría de las representaciones sociales. Llevaba poco de haber empezado con mi tesis cuando en redes sociales me encontré con la noticia que anunciaba la muerte de Howard Becker. Las comunidades sociológicas no paraban de compartir la noticia. Howie ocupaba un lugar especial en el corazón de la mayoría. Y así, de un momento a otro, mi tesis
tomó un rumbo esotérico. Se volvió un diálogo que exigió un vínculo con el mundo de los muertos, una ouija hermenéutica. Ya lo dije antes, la escritura es social, aunque en apariencia se muestre como un acto solitario. Ahora agrego algo más. Su dimensión social puede trascender las fronteras de la vida misma. Poco tiempo después de la muerte de Howard Becker me encontré con la esquela de Milan Kundera. Dicha noticia me bombardeó más que la anterior. Sentía que en todos lados se hablaba de ello. Se sintió extraño porque dialogaba con su libro El arte de la novela cuando me enteré de su muerte. En dicho texto se puede encontrar la transcripción de una entrevista que le hacen al autor. En ella nos dice, y parafraseo, que la literatura es de acceso libre e indiferenciado, o en otras palabras, que la literatura, su goce y su comprensión está al alcance de cualquiera sin importar sus características ni la configuración de su conocimiento ostentado. Nos dice que la literatura aborda temas de la sensibilidad humana, por lo que cualquiera, en su calidad de persona, puede acceder al arte escrito. Reflexionaba al respecto cuando me enteré, por Instagram, creo, de su fallecimiento. Soy supersticioso. Llegué a pensar que mi tesis estaba teniendo un efecto negativo, más bien mortal, en las vidas de quienes conformaban la piedra angular de mi aparato teórico. Se lo comenté a mi asesora, lo recuerdo bien. Ella se rió y desde ese día nos hicimos amigues. Otras personas muertas con las que dialogué en la tesis fueron Immanuel Kant, Emil Durkheim, Niklas Luhmann, Peter Berger, Thomas Luckmann, Mary Shelley, Bram Stoker, Oscar Wilde, Clarice Lispector, Juan Rulfo, Julio Cortázar, María Luisa Bombal, Amparo Dávila, Leonora Carrington, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Rosario Castellanos. Desarmar una obra literaria casi siempre tendrá algo de esotérico. 3. Desarmar no es un acto solitario, las formas modernas de la espaciotemporalidad. Una de las revoluciones que trajo consigo la modernidad tiene que ver con la disolución de las formas previas en las que las personas se entendían y se relacionaban con su propio tiempo y con su propio espacio. La modernidad y su consecuente globalización volvieron posibles contactos espaciotemporales que no requieren de la movilidad corporal o de la presencia cara a cara. Lo anterior aplica en contactos voluntarios a distancia, pero también en el hecho de que las consecuencias de algo que ocurrió al otro lado del mundo tengan efectos en nuestro entorno inmediato, sin importar nuestra abolición. Estas nuevas formas de relacionarnos con la espaciotemporalidad tienen sus ventajas, aunque también sus riesgos. Pensemos en el medio ambiente, en su crisis, como un ejemplo catastrófico de la disolución espaciotemporal de la modernidad. Ahora bien, acotando lo anterior al tema de los múltiples diálogos que tienen lugar en el aparente acto solitario de la escritura, podemos decir que la modernidad nos ha permitido mantener contacto con personas alrededor del mundo por medio de la circulación de las producciones culturales. Hablemos, pues, de los libros y de cómo nos permiten acceder a los modos particulares en que otras y otros han interpretado y reconfigurado estéticamente su propia realidad, ya sea en el presente o en el pasado, en la cercanía o con miles de kilómetros de por medio, muchas veces surcando incluso las barreras del idioma. La modernidad, el mercado, la globalización, la academia y lo mainstream trabajan en conjunto para que algo así sea posible. La circulación global de las producciones culturales, hoy por hoy, tiene mucho de insólito. Hay una hipervinculación artística. Y eso es bueno, porque nunca antes se había escrito tanto como se hace ahora. Y fue precisamente la disolución espaciotemporal a la que me he referido la que me permitió dialogar con Mariana Enríquez. Ella viajaba por el mundo para promocionar su nuevo libro de cuentos, Un lugar soleado para gente sombría, y yo estaba encerrado dentro de una habitación lúgubre en la Ciudad de México, rodeado por papel, el libro que desarmé, y tazas de café. Solo los libros nos vinculaban. Fue la palabra escrita, fue la reapropiación y la resignificación del trauma histórico por medio de las letras, fue la literatura, fue nuestra parte de noche. En el proceso también dialogué con otras autoras, Natalie Heinich y su sociología del arte, Mónica Ojeda con su gótico andino, Samantha Schweblin con su asfixiante, en el buen sentido, distancia de rescate, María Fernanda Ampuero con su exploración ominosa de los vínculos familiares, Dolores Reyes y su gran personaje Come Tierra, Ariana Harwicz con su profunda exploración de la psique de una madre que poco a poco va perdiendo su sentido de identidad en Matate Amor, Brenda Navarro y su magistral novela sobre maternidades, Casas Vacías. 4. Diálogos en expansión. Pienso que desarmar una obra literaria da como resultado diálogos en expansión. Se comienza dialogando, en primer lugar, con
con la persona que escribió la novela, el cuento o el poema que se someterá a análisis. El diálogo primero tiene que ver con una experiencia estética, con el vínculo sensible que se establece entre la persona y la obra literaria. Comienza siendo algo íntimo. Luego, lo más probable es que ello nos lleve a reconocer los propios diálogos internos que existen en la obra que leemos, la intertextualidad que la compone, los vínculos significativos que guarda con otras obras. Las obras literarias se crean a partir de otras obras. Son posibles gracias a obras anteriores que las nuevas integran, repiten, rebaten o transforman. Una obra existe entre otros textos a través de las relaciones con ellos, dice Jonathan Kuller en su breve introducción a la teoría literaria. De ahí podemos saltar hacia diálogos que son externos a la obra. Estos tienen que ver con nuestros modos de aproximación, ya sean teóricos o no. Esta clase de diálogos se relacionan directamente con el cómo vamos a desarmar una obra literaria. Se originan al interior de la obra y después explotan, se dispersan hacia el exterior sin predilección direccional. Es un caos que debemos contener y ordenar, delimitar. Y para este punto ya se sobrepasó el ámbito privado de quien desarma y de aquella otra a la que se está desarmando. Es parecido al Big Bang, como si desarmar una obra literaria fuese una explosión que crea un universo de diálogos en expansión infinita. La única diferencia con el verdadero Big Bang es que la persona que desarma, paradójicamente, ordena el caos de la expansión, la contiene para llegar a una conclusión, su interpretación de la obra literaria. Y por último, 5. Desarmando cerramos el círculo. Por último, hablaré de cómo, tras dialogar de múltiples formas con una obra literaria, una vez que ya hemos desarmado, nos enlistamos en el catálogo discursivo del mundo literario, o lo que es lo mismo, que es posible que otras personas dialoguen con la forma en que hemos desarmado una obra literaria. El círculo se cierra. Volvemos al inicio. No podemos escapar de las dimensiones sociales. Nuestro diálogo, muchas veces interno y solitario, a través de sus conclusiones, se transforma en algo a lo que otras personas pueden acceder. Dialogamos para abrir el diálogo. Desarmamos para que nos desarmen. Increíble, Luis. Fantástico. Uf, me quedo con todo lo que dices. En inicio me encanta que el ensayo sea tan ensayo, decía Ortega y Gasset, que la esencia del ensayo es estar en el momento en el que los pensamientos se están creando los pensamientos. Eso me encanta, no es que veas el pensamiento ya hecho, ya, sino que se está haciendo allí. Eso me encantó de tu texto, esa cualidad del ensayo. Y bueno, el desarmar como un diálogo, me encanta tu idea, no me la voy a robar, me juro. Pero sí, desarmar como un diálogo es hermoso y que cierres además con que eso, desarmarte a ti mismo es el diálogo y que ahí está la literatura, por supuesto. Lo dices de una forma increíble y también, bueno, a lo que estamos condenados los amantes de la literatura, a lo esotérico. Vivimos con los muertos por completo todo el día. No sé si alguien más quiera decir algo, pero enhorabuena, Luis, qué maravilla. Deberíamos de hacer una combinación con lo que han escrito. Es buena idea. Alguien, no sé si alguien quiera decir algo, pero enhorabuena, Luis, qué maravilla. Gracias. Me encantó. Podríamos hablar toda la clase de los textos, la verdad. Eso es increíble. No sé si alguien más tenemos para Sí, leer, Bruno, querido. sí, esperando Sí. lecturas y bueno, la siguiente persona que acá tengo, ay, me quedé impactado del texto, me perdí. No, genial, 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 genial. Ana Escalante. Desarmar una obra literaria, 2 puntos. Bueno, desarmar, bueno, yo nada más quiero hacer una breve participación respecto. Creo que el taller también pudo haberse titulado Desarmarnos, y entre otros paréntesis, en una obra literaria, ¿no? Eso es algo que me quedó. No, no podemos desarmar sin desarmarnos. Ahí va tu texto, Ana. Ok, Lista. no, Ahí está. bueno, pero el mío siento que es algo más de agradecimiento para ustedes que otra cosa, pero ahí voy. Gracias. Desarmar una obra literaria de cómo perderle el miedo a los cánones. Psicóloga de formación, maestra por vocación,
Por azares del destino terminé dando clases de lengua y literatura en una preparatoria privada. En un inicio me provocó emoción. Me van a pagar por leer. Por fin podré atacar las pilas y pilas de libros nuevos que he acumulado. También me sentí orgullosa de continuar el legado, puesto que mi padre fue maestro de literatura por más de 40 años y sigue con su labor de escritor, y mi madre era una lectora asidua que llegó a publicar un libro de poemas. Qué alegría compartirles que su cosecha estaba dando frutos y que de algún modo implícito ambos me habían arropado con su conocimiento, a través de charlas, de múltiples presentaciones de libros y de discusiones que nutrieron y siguen nutriendo mi perspectiva ante el mundo. Pero por otro lado, tuve la inevitable sensación de desamparo ante un universo literario. Me sentí, y aún a ratos, confieso, sin rumbo frente a una montaña de autores y obras que fácilmente me podría aplastar. ¿Cómo luchar contra el fantasma persecutorio que me susurra al oído? Te faltan cientos o miles de lecturas para nivelarte. Ya es muy tarde para empezar. ¿Cómo es que no has leído a tal o a cual? O a la hora de producir, Ana, debes rumiar cada idea. Piensa bien cada palabra que emitas. ¿La gramática está bien? ¿Es acaso el término correcto? ¿Estás segura? ¿No tienes alguna forma más elegante de expresar esa idea? Al final del día, la lucha interna continuará. La victoria será cuando apague el pensamiento abrumador que recalca el ya vas tarde o el típico lograrás entender lo que es evidente para el otro, entre comillas el otro. Porque sin duda alguna, las lecturas, como los cursos o las personas, llegan en el instante preciso. Quizás era el momento para perderle el miedo a los textos canónicos, para diluir la idea de que son textos inalcanzables, con capas y capas hermenéuticas que los vuelven armaduras impenetrables, y sin más, entrar a ellos de forma orgánica, sin rodeos. Quizás era importante coincidir con ustedes. Inclusive, considero relevantes las sonrisas internas cada vez que entendía la referencia o conocía a los autores que mencionaron. Quizás necesitaba sentir que, aunque despacito, voy en el camino correcto y he recorrido ya un buen tramo. Les agradezco de forma muy especial por la energía que me inyectaron en cada sesión. Me noté ávida de llegar a casa a leer y con el espíritu elevado. Gracias. De maravilla, Ana, increíble. Qué maravilla. Sí, creo que muchas veces nuestro sistema de aprendizaje, Ana, es por medio de la culpa, ¿no? Que esto no funciona, en esto no lo hago bien, la gramática está aquí, está bien allá, y de alguna forma se continúa así el conocimiento. Es difícil que un asesora, que que alguien que va a revisar tu texto te diga cosas buenas, no te va a decir cosas malas, te equivocaste, no es lo que te salió bien. Y creo que varias de ustedes son maestras en este curso Funjo como tal. Nuestro compromiso es quitar esos pesos y decir aprendamos sin culpas y sin miedos, con las ganas ávidas de leer, que de eso se trata, ¿no? De compartir la lectura. Me encantó, Ana, también el género que escogiste, confesional. Es increíble cómo cada texto se ha ido hacia su propio género. Me fascina. Todos originales, todos además, creo que algo que nos ayuda, y desde el texto de Edgardo tenemos el género con libertad. Creo que a veces el propio canon, nos quitamos el canon de una forma positiva, porque a veces el canon es precisamente que a fuerza tengas que escribir algo como se debe hacer. Y eso creo que arruina los textos. Los textos tienen que estar formalmente, es decir, en el género en que te vienen a la mente, ¿no? No los debes forzar muchas veces. Decía Octavio Paz que El laberinto de la soledad era una novela, pero que era una novela malísima, y que lo único bueno era lo que hablaban los personajes, y de ahí sacó El laberinto de la soledad, un ensayo. Muchísimas gracias, Ana, me encantó. ¿Alguien más? Yo, yo quiero decir que, bueno, nada más que no quiero. ¿Sí? Nayeli, va. Nayeli, por favor. Nada, que pues comparto ese sentimiento y que bueno, desde que descubrí que Pierre Bourdieu decía que pues no es nuestra culpa, prácticamente nos libraba de la culpa y lo llamaba capital cultural, yo he estado más tranquila y entonces voy a mi ritmo, pero sí, completamente
disfruté mucho de las recomendaciones de los compañeros y nota al pie, ya conseguí el libro de Guadalupe Reyes y me fascinó. Entonces, pues muchas gracias por esas recomendaciones. La verdad es que sí falta más espacios para brevar de estos textos. Yo ahorita me quedé con la sensación, Ana, de que cuando, como decías, como, ay, no, yo solo son agradecimientos, ¿no? Como, no sé por qué hay una constante del menosprecio de lo que escribimos, ¿no? O sea, hay una, bueno, no es que no lo sepa, tú precisamente no lo dices en tu texto, ¿por qué siempre pensamos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartir es la sorpresa de cómo, y un poco como volviendo a agarrar el tema del género. Ayer igual en el ensayo como que salió un formato de carta, ¿no? Y muchas veces se menosprecia lo que puede haber en una carta, porque es una carta, es íntimo. Pero era un tremendo ensayo, ¿no? El que nos estaba leyendo esa persona. O sea, había unas preguntas súper importantes y en este textito de agradecimiento hay unas preguntas súper importantes, ¿no? Acerca de por qué leemos, cómo acercarnos. Entonces, eh, puse aquí ahorita en el chat, qué ilusión que escribamos así, porque al menos yo como oyente, como parte de cada experiencia, pues me genera mucho placer que privilegiemos eso, ¿no? O sea, que nos atrevamos a menospreciar y de pronto en eso que pareciera tan nimio, tiene una carga de preguntas tan, y no necesitamos, justo, y no tuvimos que escribir algo tremendamente potente para lanzarlas, ¿no? Que está bien que lo hagamos, ¿no? Pero Cordelia también levantó la palabra. No sé si Adán quieras decir algo antes o damos con Cordelia. Creo que Cordelia, ¿no? Muy rápido, nada más. Pues es esto que dice Ana es súper importante porque no solo el escritor, también los docentes tenemos mucho este síndrome del impostor o impostora, ¿sí? Porque sí, sabemos ciertas cosas, pero no lo sabemos todo. Entonces, pues sí, llega uno como que a mejor va a aparentar cierta seguridad, pero creo que algo que es muy bonito es ese también reconocer, bueno, me falta esto, pero no importa, ahorita lo aprendo. Creo que el buen docente es un gran autodidacta que si se enfrenta a ciertos retos, rellena, lo subsana, busca la manera, ¿no? De manejarlos, de rellenar los huecos para ofrecer lo mejor con lo que tiene. Y creo que reconocer eso que le falta a uno y que nunca va a saber uno todo, es maravilloso. Y ver que los alumnos, como bien dijo Adán y como dice Sana, los alumnos nos dan tantísimo. Yo les dije a mis alumnos, yo creo que yo soy un parásito, porque todo el tiempo me estoy alimentando de sus lecturas, sus interpretaciones, sus trabajos, sus escritos, y digo, wow, qué maravilla. Nada más es eso. Gracias. Claro, eso que dijo Luis en su texto es muy importante y siempre lo consideramos al revés. La escritura y la lectura se hacen en conjunto, no se hacen en soledad. La participación de las lecturas son riquísimas y te dan un campo cultural, como citaron a Pierre Bourdieu, riquísimo, ¿no? Por eso a veces hablas con franceses que están en un campo cultural riquísimo y dices, cómo es posible que lo sepan todo? Pues claro, entre todos lo saben todo, ¿no? Es decir, si estás en un café todas las tardes donde lo único que se habla es de literatura, tú lees en la mañana, te compartes los textos. Y yo ahí creo que también a partir de nuestros miedos y de nuestros prejuicios y sobre todo de las violencias, nos dicen que no hay simbiosis en el aprendizaje, que no es así, que nadie te va a pasar. Sí se dice, así dicen, ¿no? Que tienes que leer por ti mismo y aprenderlo todo por ti mismo. Y no, una persona inteligente, una persona culta, una persona generosa te da muchísimo, aprendes muchísimo con esas personas. Eh, Otra cosa, Ana, que viene en tu texto y es que creo que ha cambiado las cosas, pero no sé si a ustedes les tocó estas cosas horrorosas que eran los talleres de escritura, los talleres literarios, que el tallerista era un ogro. En la SOGEM, por ejemplo, las personas lloraban, sobre todo había una misoginia brutal y a las mujeres casi siempre las hacían llorar los maestros, desde que les aventaban texto, lo leían y se burlaban, les decían cualquier clase de vulgaridades. Era horrible, pero horrible. O sea, entrar a un taller literario de esos, de formación de escritores, era entrar con los nazis, o sea, era horrible. Yo no sé cómo aguantaban y cómo se podían decir tantas cosas.
y se trataba de perderle el miedo a que te hicieran picadito, o sea, unas cosas horrorosas y afortunadamente espero que haya cambiado el mundo y que en los talleres seamos en primera mucho más horizontales, ¿no? Que no hayan esas estrategias espantosas de poder. Y la segunda, pues que el conocimiento viene con el placer, no con el sufrimiento. Por favor, Arturo. Híjole, no sé, ahí quiero comentar. Completamente de acuerdo contigo que en ningún contexto se vale faltarle al respeto a nadie, punto, ¿no? Y en un contexto artístico en donde uno se desnuda ante los demás, creo que hay que tener especial prudencia y tacto y cuidado. Pero lo que yo sí he vivido es que en aquellos talleres de antaño, de hecho ves que soy amigo de Claudia Posadas. Claudia y yo nos conocimos en un taller de literatura y te hacían pedazos, insisto, con el mayor tacto posible, pero era la única manera de escribir mejor. Oye, mira, creo que aquí es un lugar común, creo que aquí está usando una rima muy fácil, creo que aquí, ¿sí me explicó? Entonces, coincido contigo en lo desafortunado de la brusquedad. Pero ahora lamento en talleres en que entra y todo el mundo se aplaude y se sonríe y eres maravilloso. Pues no, o sea, seamos honestos, no. Uno mismo sabe que no es maravilloso su texto y que siempre puede mejorar y por lo menos yo con esa inquietud me meto a un taller en que me haga notar donde le estoy regando, donde estoy siendo autocomplaciente, no sé. Quería comentar eso. Claro, es, yo lo que creo es que se puede corregir todo lo que haya que corregir sin ninguna violencia, sin ninguna violencia. Y fíjate, para mí, Arturo, eh, es tan importante la corrección como el aplauso, ¿no? O sea, creo que es muy importante como uno como profesor, decir, mira, ten muchísimo cuidado con esto, oye, pero qué bien le das a esto, ve por allí, sigue ese camino, que era un poco lo que te decían los buenos maestros. Yo recuerdo las clases de Emilio Carballido, y Emilio lo que detectaba con mucho olfato era lo que te salía bien, y eso te decía que lo hicieras. Lo otro te decía, esto no es, no, no, y te decía, esto sí te sale. Y entonces creo que eso, enseñárselo a alguien es muy importante más que esa violencia. Lo que pasa es que creo que todo el conocimiento, como dijo Cordelia, el nivel pedagógico era de la crueldad, o sea, la letra con sangre entra, decían, ¿no? Creo que no hay que confundir la rehabilitación con la terapia de baja autoestima. No, de Este, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O sea, ¿no? no soy masoquista ni sádico y no propongo. Yo tuve la experiencia contraria, entonces estuviste con Carballo, fíjate qué delicia. Yo estuve con Argüelles en su taller de los lunes y ahí era un Claro. poco más brusco el tema, pero que tengo el recuerdo de profundo agradecimiento de lo que me compartieron en ese y otros talleres que participé, ¿no? En fin. Claro que además estamos tocando esto, lo vimos en el texto de Ana, pero en general con la escritura en un grupo, per se es complicada, ¿no? Hay un acto en un poema, hay un acto en una carta, en un ensayo como el de Luis, que uno en cierta forma se siente vulnerable, ¿no? La escritura muestra partes de nosotros que no están a la vista o que normalmente les ponemos piel gruesa. Y la escritura es quitarnos esa piel gruesa y montarla, mostrarla. Me viene a la mente lo que decía Flaubert, pero es un poco vulgar. Pero bueno, no sé cómo decírselo, pero decía que escribir es montrer le cul, enseñar el trasero de una forma vulgar, pues decía Flaubert. Y sí, ¿no? La escritura es per se un acto de ultrasensibilidad, ¿no? Un acto de donde salen los pensamientos y como que estamos en una sociedad muy burlona y no, hablar en serio o mostrar tus sentimientos o tus pensamientos es un acto de vulnerabilidad. Entonces, creo que Arturo ya no quiso leer su texto, ¿verdad, Arturo? Leí en el chat.
No, y no por otra cosa que lo que le decía Bruno, fue más un juego y que puede tener sentido y eco en quienes estuvimos ahí presentes porque son como que temas muy locales. En este foro abierto creo que no aporta gran cosa, solo se los quería compartir a ustedes. Y perdónenme quienes están escuchando esto, no es por mal plan con quienes estén en el Facebook Live, al contrario, live. Al contrario, no quiero quitarles el tiempo con un texto que no es más que un juego. Que lo lea. Oye, Arturo, es que es parte también de la privacidad, ¿no? Recientemente el mundo de las letras vivió el escándalo de la publicación de En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, ¿no? Y todo el Eso mundo, fue un acto de violencia, ¿no? Post-mortem. pues es muy interesante, también le pasó al señor Franz Kafka, que le dijo a su amigo, qué malo, qué malo eso, que nadie lo vea, que nunca vea la luz. Y Max Brod, gracias a Max Brod, conocimos a Franz Kafka. Si no, nunca hubiéramos leído nada de Franz Kafka si le hubiera hecho caso. Y yo creo que un acto de tu privacidad es si te salieras del chat ya vamos a leer tu poema, no, no es cierto. Un acto de tu privacidad es respetarte, ¿no? Claro, o sea, hay veces que dices, ya no quiero eso, y los autores, ¿sabes lo que sufren con eso, Arturo? Horrible, con los primeros textos que tuvieron y que ya no les gusta, o esas novelas que con las que ya no se identifican, para los autores son una pesadilla, esos es uno de los chismes literarios. Sí, Bruno, por favor. Sí, primero compartirles este es un fanzine del Sensacional de Escrituras que coordina, en el cual están Alejandra M. Vázquez, Salomé Esper y Ana Laura Martínez. Y entonces compartí esta imagen hace rato en el grupo de WhatsApp porque tiene todo que ver que a pesar de que Ana escribió lo que escribió, ¿no? O sea, le haríamos esta pregunta, ¿no? Y aún así te atreves a llamarte impostora, ¿no? O sea, como todas las que escribimos, ¿no? De pronto, aún a pesar de haber escrito, nos llamamos impostores, ¿no? A pesar de lo que ya colocamos. Y esto que mencionas, solamente me gustaría también tejer un puente hacia las preguntas de las estrategias de enseñanza, porque creo que, bueno, en este programa hemos tenido el taller de talleres con Silvia Aguilar Seleni, en donde precisamente es un taller para dar talleres, ¿no? De literatura. Y cómo lo podemos hacer de manera descolonial, sobre todo respetuosa, como un espacio de coescritura, no de maestro-alumno. Y creo que una de las enseñanzas más grandes que he tenido en esa estrategia es que quienes escribimos somos, ¿cómo decirlo? Como tenemos la agencia de nuestro texto, ¿no? O sea, que mucho tiempo se enseñó a, vienes al taller y no expliques tu texto, no digas nada de tu texto, que tu de texto se defienda solo, ¿no? Mm. Y pues todos aquí en el taller vamos a hacer lo que creamos conveniente para tu texto y mientras que ocurre, guarda silencio y al final nos dices qué sientes de todo lo que te dijimos, ¿no? Y creo que uno de los cambios importantes es, este es mi texto, lo traigo al taller y quiero que lo revisemos de esta manera, ¿no? Y esto me importa. Pues creo que de misma manera, ahorita que lo que decías, Arturo, creo que es importante cuando distinguimos que cuando traemos un texto a un taller, es porque decidimos traerlo, ¿no? Porque decidimos compartirlo, no porque hay una obligación de escritura en los talleres y uno tiene que escribir y ya se ganó un trauma, ¿no? De por vida. Entonces, como que mejor, sí, creo que esa distinción de que quienes escribimos somos agentes, somos, no quiero decir dueños, pues, pero tenemos agencia en nuestro texto, es importante. Claro, eso es súper importante, me parece. Creo que algo que pasó mucho en este curso que ha sido muy, muy placentero, y es que yo me sentía un mucho en otro mundo, donde se acabaron un poco esas jerarquías, en donde el profesor lo sabe todo y el alumno no sabe nada, ¿no? Que quizás es la impostura que se siente Ana, Cordelia, Ana, cuando te ponen ya en ese lado donde dices, ahora tengo que saberlo todo, porque soy el profesor, ¿no? Entonces uno finalmente ahí se va a sentir bastante impostor porque dices, no lo sé todo. Y en el momento en que lo sabes todo, pues ya estás perdido, ¿no? Esa frase de Molière que decía, el que todo lo sabe, nada necesita aprender, ¿no? Y esa es una buena definición de la ignorancia. Si crees que lo sabes todo, es que no sabes nada, ¿no? Normalmente. Entonces, creo que un principio del conocimiento es la duda de decir cómo lo voy a compartir, cómo voy a estar allí,
Y creo que una de las sensaciones de impostura tienen un carácter de género, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, ahorita que decías, Bruno, que cómo te vas a sentir impostora si ya escribiste esto, si ya leíste esto, pues creo que vivimos la segunda parte del siglo XX con mujeres como Inés Arredondo, como Elena Garro, como Amparo Dávila, que eran esposas de señores muy importantes, muy señores, escritores con muchísimas jerarquías, y las hacían sentir a las mujeres impostoras porque escribían sobre cosas privadas, porque hablaban de sus sentimientos, porque no hablaban de los grandes temas de la humanidad, como qué es mexicano, como hacia dónde va Latinoamérica, que son los grandes temas que encontramos en los autores señores, mientras que las mujeres hablaban de la vida privada, de las maternidades, de tener hijos, de las relaciones personales, de lo terrible que era estar casada, el atentado contra la libertad, cuidar a los hijos, los demonios en los closets, los huéspedes inhabitables que había. Y sin duda, a las mujeres no se les hacía caso por eso, porque esos no eran temas importantes. Entonces, creo que un tema de la impostura es encontrarle que tiene un origen violento y deliberado de ese canon del que tanto hemos hablado mucho en el canon en este curso, que ese canon, te decía, están los grandes nombres, que además creo que es una mala lectura de ese canon, justamente como vimos con el texto de Luis, en el desarmar la literatura encontramos un diálogo total, en donde las novelas de todo lo que hablan es de la vida privada. Quien esté pensando que hablan de otra cosa están mal. Una novela que hable sobre los países y su economía, qué hueva, ¿no? O sea, las novelas ricas son las que tocan los sentimientos, las entrañas. En fin, me parece que ahí se mueve un tanto esta sensación de impostura y que muchas veces también tiene un carácter de género. También me quedo mucho, y eso les quería compartir en este curso, y creo que es la maravilla de que muchas y muchos sean docentes o investigadores, que desarmar la literatura no es otra cosa que una voluntad de entrarle a los textos y de quitarnos prejuicios muchas veces, ¿no? Creo que hay prejuicios tanto para los voces que están saliendo, ¿no? Como para los grandes nombres. Muchas veces, si tú a una persona le dices Dante y Ovidio, va a decir, uff, qué aburrición, ¿no? Pero entrarle a esos textos creo que es un acto también de nuestras, que podemos hacer para estos cursos. No sé si alguien más, entró alguien más, Edith querida, no sé si tú quieras leer algo. Tenemos, Este, tenemos el texto de Nayeli, Adán. Nayeli, por favor, ¿Sí? cuando tengan Entonces, textos, díganmelo, por favor, ahí chicas, chicos. estamos. Ya lo pongo aquí, nada más ahorita. Ajá. A ver, ¿ahí lo lees bien? Sí, ¿verdad? Sí, Vale. sí. Mm, mm, mm. Este poema se llama Desarmadas. ¿Sabes qué es un poema? Son los anhelos de una joven quebrados y secos, unidos alrededor de los sauces, la sanidad de todos los enfermos. Aguda contesta la Esther de Silvia Plath. ¿Qué cosa es un poema? Reúne el valor de Ismene, apaga los miedos, es la posibilidad de sobrevivir a la ausencia, de nombrar a los muertos, otorga color a la cetrina matria. ¿Qué hacen los poetas? Marcar el ritmo en Tebas. Los poetas musitan jaculatorias diarias, sin adjetivos, sin atributos. Los poetas desarman al ejército argivo, deponen las armas. Solas, desalmadas, desarmadas, remueven el viejo alfabeto, se reescribe el canon. ¿Sabes qué es un poema? Alimento para Antígona, la gloria de Polínices, una desvergonzada vida, sin cicatriz, incestuosa, sin mancha. Es un poema, es Dafne quien le roba un beso al sol. Gracias a los poemas, las mortales se liberan de todas las desgracias del hado. Wow, increíble, Nayeli, qué maravilla, me encanta. Claro, es que en desarmar sin ser iconoclastas, ¿no? ¿Cómo deconstruir
sin ser precisamente anticanónicos, aquí está la respuesta, ¿no? Tu poema es que la respuesta a desarmar prejuicios, a desarmar violencias, es repensarlas, es transformarlas. Me encanta, Nayeli. Me gusta mucho. Qué bien que te sale. Me encanta. Gracias. Me gustaría luego que, bueno, le voy a decir a Bruno que me los mande para tenerlos si no les molesta, porque me están encantando todos sus textos. Pero sí, no, 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 no sé si tenga algo que decir alguien más, tú misma, Nayeli, sobre tu poema. ¿Cómo te vino a la mente? ¿Cómo lo pensaste? Pues precisamente coincidió con que estoy leyendo La Campana de Cristal, nunca antes la había leído y pues le entré y hay una pregunta de uno de sus galanes que le dice, para un poco mansplainearla, que si sabe que es un poema y la deja completamente helada con la respuesta porque en ese momento ella idealiza completamente a este chico. Y después, en este diálogo interno que tenemos todos cuando nos bañamos y que pensamos en la mejor respuesta para contestarle al contrincante, este, Esther, en el personaje de Silvia Plath, pues le contesta qué es lo que realmente es un poema, porque ya tiene todas las herramientas para poder contestarle, ¿no? Y creo que es eso, creo que nosotros como o como investigadoras de esa duda, y entre más aprendemos, más tendríamos que estar también eh, haciendo contrafactas, ¿no? Estar contando el mundo que realmente queremos ver. A mí me dejó mucho esta frase que decía de fabricar presente, y es eso, creo que es una responsabilidad. Creo que Adán se quedó un poco pasmado por tu poema. Yo quiero, en lo que regresa Dan, a mí creo que una cosa que también me... Ahí está Dan, nada más voy a aprovechar esta pausa. Ah, ahora bueno. Para mencionar que también algo que se ha materializado con más claridad es el tema de la intertextualidad, ¿no? O sea, como si genuinamente, de pronto cuando alguien habla de intertextualidad y hay que explicar qué es la intertextualidad, súper complicado, ¿no? O sea, pero en realidad ahora en estos poemas, en estos textos, incluso también en el de Luis, que me parece genial, ¿no? Como mencionar que no escribimos solas, soles, ¿no? Nunca, nunca, no hay manera de que escribamos en soledad. eh, y, y como pensar que que la literatura es repercusión tanto para quienes vivimos en el mundo real, tanto como para esos personajes literarios, ¿no? O sea, que la literatura finalmente también tenía un fin en sí mismo, ¿no? En la creación de esos personajes, en su historia, en su destino, y cómo esa literatura de pronto ya es literatura expandida, ¿no? Ahora como lo podemos llamar, porque el mismo cometido que logró con algún personaje de alguna ficción o de algún poema, lo logró con nosotros, con nosotras también, ¿no? Adán, eso lo comenté en lo que llegabas, ya estás de vuelta. Muy bien, me encanta, me encanta. Perdonen, es que se salió, pero ahí me escuchan ya bien, ¿verdad? Si yo los veo bien, es que está bien todo. Este, estaba pensando con esto que decías de Silvia Plath, que además ella, pues le tocó esto mismo de Inés Arredondo, de Elena Garro y de Amparo Dávila, de estar junto a un señor que lo sabía todo, ¿no? Libro muy interesante. Adán, ¿quieres intentar apagar tu cámara? Creo que te volvimos a perder tu conexión. Bien. Adán, ¿andas por ahí? No.
Mientras tanto, en lo que vuelve a Dan, con el texto de Nayeli cerraríamos, me parece, ¿verdad? Ya no tenemos ningún otro texto pendiente. Sí, ok, perfecto. Con el texto de Nayeli haríamos ahora en lo que vuelve a Dan. Nayeli, ¿tú quieres comentar algo más acerca de tu texto? A partir de lo que hemos estado diciendo. No, no, la verdad es que, pues, sí, uno siempre se queda como, ay, pudo haber mejorado el remate, en fin, algunas cosillas ahí más formales, pero todo bien. Sí, sí, sí. Me gustó mucho justo que se diera la libertad al final sobre escoger también el género con el cual queríamos cerrar este taller y pues me siento cómoda en la poesía. Perdón, perdón, no sé desde dónde me perdieron. To- to- de nuevo, tú, adelante, haz de cuenta que nunca pasó. Ok, les decía que hay un libro, ahorita que decías esto, Nayeli, que cuando se está bañando y que piensa en la respuesta, en ese libro de Villoro con Ilan Stavans, en algún momento hablan de Octavio Paz y dice que le dijo, dice Villoro que David Huerta le dijo, todos soñamos con haberle ganado alguna vez una charla a Octavio Paz, porque no se podía. O sea, siempre que ibas él siempre iba a tener la razón de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que también esa es una de las cosas eh, que asustan y que quitan inspiración para leer, para escribir, y una jerarquía donde dices, va a ser imposible nunca saber lo que sabe esta persona y escribir es para un puñado, no todos podemos escribir. Y creo que esa es una exclusión que está en el texto de Luis también, que se considera siempre en los talleres literarios que la escritura es propia de un genio, ¿no? Y ese genio es un tanto loco e incomprensible, y quién sabe cómo hace sus cosas porque es un genio, no hay otra. Cuando descubrimos que en realidad los poemas, los libros, las novelas y los ensayos vienen de la charla, del ejercicio, de las ideas, del trabajo del día a día, de escuchar a otras personas, de plantear lo que estás pensando. Es decir, creo que todo ese tipo de estereotipos están en discusión cada vez más y tienen que ver con el ejercicio de desarmar una obra literaria. Cuando desarmamos a Garcilaso, Garcilaso deja de ser intocable para estar en un lugar donde podamos hablar con él, ver cómo está hecho su soneto, cómo tomó el mito. Se vuelve mucho más cercano eso de desarmar la obra literaria, y con una gran alegría descubrimos que esa cercanía creó en todas ustedes, en todos ustedes, la posibilidad de escribir. No sé si tengamos otro texto por allí también, querido Bruno. Ya No, terminamos con entonces con con el el texto. texto de Nayeli cerramos. Ok, perfecto. Pues no sé si tengan algo más que decir, qué les gustaría tenemos todavía un ratito, tenemos al menos 20 minutos eh, para concretar nuestro curso. Eh, yo creo que este desarme literario tiene la riqueza, no sé ustedes qué piensen, que la literatura se vuelve en esta forma eh, una estrategia de conocimiento, ¿no? Y si esa estrategia de conocimiento sabes desarmarla, en general te sirve para desarmar casi todo lo que tengas, ¿no? Es lo que decía Nuccio Ordine, que es la utilidad de lo inútil. Esta literatura que te ayuda a desentrañar unos textos con otros, cuando hablamos de la intertextualidad, de los ecos, de los cánones, descubres que muchas veces el mundo está fundamentado así, y eso es de una gran riqueza para dar una clase, para escribir un texto, en fin, para casi todo lo que hagas, te sirve tener estos argumentos. No sé si tengan algo que decir sobre esto, queridísimo grupo. Pues Bruno. algo Ah, que cuando perdón, que no levanté la mano. no, no te preocupes. Este, algo que a la gente le parece inaudito cuando se lo comparto, y es muy chistoso, yo vivo de ser abogado. O sea, en la vida real, bueno, no sé cuál es la vida real. La vida real es ser escritor y la pesadilla es ser abogado. Pero, pero de mis grandes maestros de poesía y de literatura, quienes tengo como un tatuaje en el corazón, aprendí a analizar textos.
Y eso es lo que me ha permitido ser regular abogado. No voy a decir bueno porque suena mamón, pero sí he sido regular abogado es gracias a que sé leer textos y analizarlos. Porque eso es el trabajo de un abogado frente a las leyes o redactarlos cuando tenemos la oportunidad de participar en el trabajo legislativo. Pero no, o sea, como comparto esta vivencia, porque coincido con lo tuyo, esta habilidad o actitud o acercamiento a se da en todos los ámbitos de la vida. Y es bien útil tener esta inclinación, ni siquiera digamos habilidad, ¿no? Porque eso ya implica que alguien más no la tiene. Aunque creo que no todo el mundo la tiene. Pero bueno, para no caer en la arrogancia. Pero sí, este acercamiento a los textos sirve en todos los ámbitos. Creo, eso es lo que quiero coincidir contigo, pues. Claro, sí, lo que pasa, qué bien que lo dices, bueno, no hay que olvidar que el derecho, es decir, el estudio de las leyes, está muy cercano a la literatura. Hubo un señor que se llamó Henri Brulard, se llamaba, pero lo conocemos más bien como Stendhal, eh, Henry Bale, Stendhal, Henri Bale, pero él se llamaba Henri Brulard. Él era abogado, él escribió de las novelas más brutales que hay en la vida, no sé si El Rojo y el Negro y La Cartuja de Parma son novelas espectaculares. Y él decía que se inspiraba Arturo, ahorita me recordaste, en el código penal para escribir novelas, que le encantaba tanto la redacción de las leyes que se inspiraba y de ahí sacaba un poco sus redacciones. Entonces, ahorita que lo dijiste, me encantó, sí, claro, la escritura y la lectura de ello está muy cercana siempre al derecho y a entender el mundo. No sé, querías decir algo, ¿verdad, Bruno, querido? Sí, pero adelante, adelante, era más, justo como más, para englobar el cierre. El cierre, sí, yo tengo para el cierre nada más, creo que un texto que abrimos, que nos funcionó para desentrañar el mundo de la literatura son las metamorfosis. Y les quería leer nada más el prólogo que escribió Ovidio como un acto de agradecerle todo lo que nos da, leerle un poquito más y que tiene que ver con el Big Bang que decía Luis. Esa deconstrucción y esa construcción del mundo es intrínseca de la literatura. Uno pensaría que son un poco arrogantes de decir que cuentan cómo inició el mundo, sin embargo, se necesita saber, está en la Biblia sin duda. Fíjense, ustedes saben que Ovidio no había leído la Biblia, o sea, no hay comunicación. Habíamos hablado de la poligénesis en algún momento. La Biblia era de los judíos que vivían en esa época en Israel y era su texto sagrado de los judíos que solo lo sabían ellos. Es decir, Ovidio no tenía contacto con eso. Fue hasta ustedes sabrán, serán mejores en historia que yo, pero habrá sido siglo cuarto más o menos que Occidente empezó a tocar los textos judíos, en específico el Evangelio y la Biblia. Este es el proemio de Ovidio y de dónde viene esta escritura. Y me gustaría cerrar con esto porque creo que si algo nos da el desarme literario, si algo nos da la observación, incluso de las leyes mismas, ustedes abogados que están aquí con nosotros, es la reinterpretación y es como una cosa que tenía una cara se puede transformar en otra. Tengan un poco en mente esta delicia que no tocamos, pero imagínense esa maravilla, sí la vimos un poquito en Ovidio, ¿se acuerdan que les dije el animismo, no? ¿Cómo explicarse que un bosque tenga historia, ¿no? Ovidio se fija y lo que hace es darle historia a un bosque de laureles, vean qué belleza. Y en ese bosque de laureles que toca el río está la historia, es decir, hay en el mundo, y esto está en el poema de Baudelaire, ¿se acuerdan que leímos también correspondencias? Que el mundo nos observa y el mundo tiene una historia propia más allá de nosotros. Entonces dice Ovidio y luego seguimos. Nada más quería leerles este pedacito, 5 minutos y luego cerramos. Pero dice en el proemio, mi inspiración me lleva a hablar de las figuras transformadas en cuerpos nuevos. Dioses, sed favorables a mis proyectos, pues vosotros mismos ocasionasteis también estas transformaciones. Y entrelazad mi poema sin interrupción desde los albores del origen del mundo hasta mi época.
él va a pensar en esas transformaciones de los dioses y les pide que sean favorables, porque va a hablar desde los orígenes del mundo hasta su época. Y comienza así, si alguien, no soy religioso yo, pero un texto literario muy importante sin duda es la Biblia, si alguien conoce el Génesis, les va a sonar familiar, no se conocían. Piensen entonces esa extraña poligénesis de entender el mundo. Dice, orígenes del mundo. Antes del mar y de las tierras y de lo que todo lo cubre, el cielo era único el aspecto de la naturaleza en el orbe entero, al que llamaron caos, masa informe y enmarañada y no otra cosa que una mole estéril, y amontonados en ella los elementos mal avenidos de las cosas no bien ensambladas. Hasta ese momento ningún titán proporcionaba las luces al mundo, ni Febe volvía a disponer nuevos cuernos en cuarto creciente, ni la tierra estaba colgada en el aire que fluía a su alrededor, equilibrada con su propio peso, ni Anfiritre había extendido sus brazos a lo largo de los límites de las tierras. Y así como es cierto que allí había tierra y mar y aire, de igual modo la tierra no era fija, las aguas no navegables, el aire desprovisto de luz, para nadie permanecía a su para nadie permanecía su propia figura y los unos obstaculizaban a los otros, porque en un solo cuerpo la frialdad luchaba con el calor, la humedad con lo seco, las cosas blandas con las duras, lo que tenían peso, las que tenían peso con las que carecían de él. Ese es nada más el inicio de los orígenes del mundo de Ovidio y nos va a hablar después de muchos mitos, de las transformaciones, pero vean cómo él lo que hace es empezar en un mundo desarmado y lo va a empezar a armar con sus transformaciones. Entonces tenemos allí que en el inicio de la literatura está el inicio del mundo y sentir y pensar eran una sola misma cosa. Entonces quería cerrar con este texto en agradecimiento al maravilloso Ovidio para darle su lugar, que no le hace falta, pero tenerlo siempre en mente las grandes obras literarias que están dialogando con nuestro presente. Entonces, bueno, les quería compartir eso. No sé si tengamos en estos últimos 10 minutos para despedirnos, para dar las gracias. Ha sido un grupo sorprendente en todos sentidos, sus puntos de vista. Salimos, un buen curso es como un buen cuento, ¿no? Dice que a lo mejor cuando un semestre se parece más a una novela, en que al final ganas por puntos, decía Cortázar que la novela gana por puntos, pero un taller tiene que ser como un cuento que gane por nocaut. Entonces creo que se logró el knockout en este taller. Y también decía Cortázar que un buen cuento es aquel que cuando eres una persona cuando entras al cuento y eres otro cuando sales de él, ¿no? Eso me encanta y creo que a mí me pasó eso con este taller con ustedes. Entré siendo una persona y salí siendo otra después de escucharles, de verles y me ha encantado. Y bueno, no me resta más que darles las gracias y escucharles estos 10 minutos a todas y cada uno de ustedes. Si quieren decir algo, pero bueno, en general es agradecimiento. Ahí tenía algo más en mente. Ah, ya, que el cuento que pensé que me transformó y que recuerdo es, quizás no sirve para desarmar la literatura. Ese cuento de continuidad de los parques. Sí, sí, continuidad de los parques es de un hombre que está sentado en un sillón rojo y está leyendo una novela de un asesino. Y el asesino va por un bosque y enfrente de este hombre que está leyendo hay un bosque también. Y el asesino va caminando hacia su víctima y de repente cuando está leyendo, escucha que abren la puerta de atrás y es el asesino que viene por él. Uno no puede vivir la literatura después de leer ese cuento igual y creo que esa es la idea de nosotros, ¿no? La literatura está en los libros, pero en los libros necesitamos sacarlos a la luz nosotros y estar en el mismo nivel de continuidad para tocarla y saber que está dentro de nosotros la literatura, no en una vitrina ahí atrás donde no la podemos picar, sino al contrario, de abrirla y hacerla nuestra. Por ahí creo que escribió algo Arturo, ¿verdad? Sí, Arturo dice que agradece profundamente tanto a nosotros que organizamos y coordinamos el curso como a quienes se inscribieron, quienes le dieron vida y magia y que ojalá volvamos a coincidir. Pero ojo, usé ustedes justamente para no decir los que inscribieron, porque evidentemente también tú y Adán le dieron magia y vida, ¿no? Pero digamos que a dos. Cursi, 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 pero les agradezco muchísimo. Disfruté profundamente. Gracias. Yo creo Edgardo, que, no, Edgardo, por favor. No, no, no. Después de ti, Adam. No, por favor.
No, simplemente me uno a lo que dice Arturo. Gracias a ti, Adán, por toda la experiencia que nos diste, por todos tus conocimientos, porque realmente se notó tu expertise, ¿no? En este campo. A Bruno por todo el apoyo administrativo y también por sus valiosos comentarios. Y no se diga a todos los compañeros, ¿no? Que aunque no tuvimos el tiempo de compartir, convivir, porque ¡pum! Llegábamos a las 4 y ¡pum! Nos íbamos a las 6 porque todos andábamos ahí con el tiempo en la locura, pero aún así se siente que fue algo muy bonito, ¿no? Y como dice Arturo, ojalá coincidamos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias, Edgardo, muchas gracias. Muchas gracias, Cordelia, y te están leyendo. Pensando y sintiendo la literatura. Sí, decía una escritora, no les voy a decir quién, que la literatura era lo opuesto a lo cursi, que el coescribir era lo opuesto a la cursilería. Y fíjense que no estoy de acuerdo. Creo que lo que llamamos cursi normalmente es abrir los sentimientos, y si no abres los sentimientos, y a veces pueden ser un poco rosas o empalagosos, pero no importa, siempre llevarán hacia otras cosas, creo yo. Así que no le tengamos miedo a la cursilería, Arturo. Seamos todos los cursis que haga falta. No sé si alguien más quería decir algo antes de despedirnos. Pues bueno, mantener el contacto, ahí lo tenemos. Yo disfruté mucho de estar con cada una de ustedes, Cordelia, Ana, Edith, Edgardo, Nayeli, Bruno, por supuesto, Marco, Luis, Arturo, aquí no sé quién sea Fonino, pero bueno, estuve muy feliz de estar con cada una y cada uno de ustedes. Aprendí muchísimo, salí con otra visión y pues bueno, les agradezco totalmente su talento, su atención y la maravilla de querer seguir aprendiendo. Creo que esa es una virtud. Pensar, creo que no las cosas están acabadas, que no llega un momento que ya lo sabes todo, sino que siempre estar en un constante aprendizaje es una delicia y me pareció eso hermoso estar con ustedes. Sí, muchas gracias. Pues con este taller, además de todas los agradecimientos que estamos recibiendo íntimamente en el chat de Zoom, pues agradecerles también y mencionarles que este es el último taller de este ciclo. Escribimos leyendo. Nuestros talleres los dividimos en ciclos para un poco focalizarlos y justo desarmar una obra literaria. Es el último taller que nos imaginó que también cuando leemos, escribimos, ¿no? Definitivamente. Y pues yo me voy súper feliz de que hayan escrito lo que hayan escrito, de que lo hayan compartido con esa, sobre todo lo que decía Dan, ese ejercicio de vulnerabilidad principalmente, ¿no? Antes que de maestrazgo o de expertise, sino más bien de, pues voy a escribir y lo que sea que haya que sonar, y que también un poco con la reflexión de la pedagogía, pues siempre contextualizar. Y sí, ¿no? Muchas veces pienso para el curso, pues, ¿qué podemos escribir en un curso de las sesiones? ¿Y qué podríamos escribir en un diplomado de un año, ¿no? Claro. Entonces, también ese contexto es muy diferente. Les agradezco mucho su participación, su interés. Les vamos a hacer saber de de nuestros próximos talleres, regresando de vacaciones en nuestro siguiente ciclo que tendrá que ver con la ciencia. Y pues eso, estén al tanto. Gracias, gracias, gracias. Si quieren compartir esta transmisión con sus amigas, amigos, amigas, para que conozcan lo que escribimos, lo que hacemos aquí en los talleres, también se los agradeceríamos mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao. Gracias, gracias por todo. Gracias a todos, gracias. Bye. Gracias, Bye. saludos.